Hito 1. El pastor y el león. Desde pequeño, siempre fui un pastor en las colinas de Belén. Un día, mientras cuidaba de las ovejas, un león se lanzó contra mi rebaño. En ese momento, sentí que el miedo era una opción, pero no podía dejar que mi rebaño fuera destruido. Tomé mi onda, y con un lanzamiento preciso, logré vencer al león. Ese momento me hizo dar cuenta de que dentro de mí, había una fuerza que no sabía que existía. Hito 2. La unción del rey. Un día, el profeta Samuel llegó a casa y yo estaba en el campo, cuidando ovejas. Mis hermanos mayores eran fuertes y altos, así que nadie pensó que me elegirían. Pero para mi sorpresa, Samuel se acercó y me ungió con aceite. Esa sensación tibia me recorrió el cuerpo, y sus palabras resonaron en mis oídos: este es el futuro rey de Israel. Desde ese momento, una chispa de aventura y destino ardió en mi corazón. Hito 3. El encuentro con Goliat. Los filisteos desafiaban a Israel, y se levantó un gigante llamado Goliat. Todos temían enfrentarse a él, pero yo, impulsado por la fe y el recuerdo del león, decidí que era mi momento. Con solo una honda y 5 piedras lisas, me presenté ante él. Goliat se rió de mí, pero no me dejé intimidar. Con un movimiento rápido, lancé la piedra y la golpeé justo en su frente. El gigante cayó, y la victoria fue nuestra. El pueblo aclamó mi nombre, y de un día para otro, pasé de ser un simple pastor a un héroe. Hito 4. La amistad y la traición. El rey Saúl me tomó bajo su ala, y rápidamente me convertí en su músico favorito y un guerrero admirable. Pero la fama trajo envidia. La gente cantaba: Saúl mató miles, pero David, 10 miles. Saúl comenzó a verme como una pelea de Dios, 10 miles. Amenaza. Y de la noche a la mañana me encontré huyendo de su ira. La traición dolía, pero en mi soledad también encontré un lugar para escribir poesía y buscar consuelo en la fe. Era como si los salmos que escribía me ayudaran a entender mi camino. Hito 5. El rey de Israel. Después de años de huida, finalmente llegó el día en que Saúl murió en batalla. La coronación como rey fue un momento agridulce. Sabía que había perdido un amigo, y que el camino hacia el poder no había sido fácil. Pero al fin y al cabo, era el momento de unir a Israel y consolidar la paz. Con cada paso, intenté gobernar con justicia y honor, recordando siempre al pastor que fui una vez. Y así, mi historia no terminó en un solo hito, sino el pastor allí soliendo su realidad, pero mi historia no terminó en un solo hito, sino que continúa con la promesa de dejar un legado duradero. Hito 6. La construcción de Jerusalén. Una vez que asumí el trono, entendí que debía hacer mucho más que simplemente gobernar. Quería construir un lugar donde el pueblo pudiera encontrarse, unificar a las tribus de Israel y crear un centro tanto espiritual como político. Decidí que Jerusalén debía ser esa ciudad. Era una fortaleza estratégica, y su ubicación era perfecta. Así, llevé a mis hombres a conquistar y establecer la ciudad como la capital de nuestro reino. Con el sudor y esfuerzo de miles, las murallas de Jerusalén se elevaron, y el Arca de la Alianza, símbolo de nuestra fe, fue traída a su nuevo hogar. En mi corazón, sabía que estaba construyendo no solo una ciudad, sino un símbolo de esperanza, unidad y fe para todos los israelitas. Hito 7. El pecado y la redención. Sin embargo, mi reinado no fue exento de errores. Un día, desde el balcón de mi palacio, vi a Betsabé y, atrapado por la tentación, cometí el pecado que cambiaría mi vida para siempre. Aunque intenté cubrir mis acciones, la verdad salió a la luz, y como resultado, el hijo que tuvo Betsabé falleció. La culpa me consumió, y sentí el peso de mis acciones en mi corazón. En mi dolor, volví a buscar a Dios, y a través del profeta Natán, entendí la magnitud de mi fracaso. Reconocí que había traicionado no solo a Dios, sino también a mi propia familia y a mi pueblo. A pesar del dolor y la pérdida, este periodo me llevó a la reflexión profunda, a escribir salmos de arrepentimiento, y sobre todo, a encontrar en la redención una segunda oportunidad para buscar lo que verdaderamente importa. Hito 8. La rebelión de Absalón. Mis errores tuvieron consecuencias y, poco después, el conflicto surgió en mi propia casa. Mi hijo Absalón, motivado por un deseo de venganza por las injusticias que había sufrido, se levantó en rebelión contra mí y su traición fue desgarradora. Luchar contra mi propio hijo fue un desafío emocional que nunca imaginé vivir. Huí de Jerusalén, sintiéndome despojado de todo lo que había amado. Sin embargo, durante esa sombra oscura, me encontré una vez más con mis leales seguidores y aquellos que aún creían en mi reinado. En la batalla final, mi deseo de restaurar la paz superó mi deseo de venganza.
Cuando Absalón cayó, el dolor de perder a un hijo fue abrumador, pero entendí que el liderazgo también implica tomar decisiones difíciles para el bien de la nación. Hito 9. El legado del rey. Con el tiempo, logré restaurar el orden en el reino, pero el daño emocional había dejado cicatrices. Reflexioné sobre lo que realmente deseaba dejar. Como legado, comencé a planificar la construcción del Templo de Salomón, un lugar donde todos pudieran acercarse a Dios y ofrecer sus corazones. Quería que el pueblo recordara no solo mis victorias, sino también mis caídas, mis luchas y mi búsqueda constante de redención. Así, en mis últimos días, escribí los salmos con una honestidad brutal, expresando mis dudas, mis penas y mi esperanza en el Dios que siempre me había guiado. La historia que había vivido no solo era la de David, un rey, sino la de un hombre que buscaba la verdad en su propio corazón. Hito 10. La preparación de Salomón. A medida que mi reinado se acercaba a su fin, estaba cada vez más consciente de la importancia de preparar a mi hijo Salomón para el futuro. Quería que él no solo heredara el trono, sino que también comprendiera la profundidad de lo que significaba ser rey. Decidí compartir con él mis experiencias, enseñándoles sobre el liderazgo, la justicia y la necesidad de ser siempre humilde ante Dios. Me aseguré de que entendiera la importancia de construir el templo, un sueño que había acariciado durante tanto tiempo, y que él podría llevar a cabo. Durante nuestras conversaciones, vi en sus ojos una mezcla de admiración y responsabilidad, lo que me dio esperanza en el futuro de Israel. Hito 11. La sabiduría de Salomón. La coronación de Salomón fue un día lleno de emociones encontradas. Al verlo asumir el trono, recordé mis propios comienzos y todas las pruebas que había enfrentado. Cuando Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas o gloria, supe que había aprendido bien las lecciones que intenté enseñarle. El joven rey, con su renovada perspectiva, comenzó a gobernar con prudencia, resolviendo conflictos con gran habilidad y sabiduría. Me sentí aliviado al saber que el futuro de Israel estaba en manos competentes, y comprendí que mi legado no solo era el trono que dejaba, sino el espíritu de liderazgo que había cultivado en él. Hito 12. El cierre de un ciclo. Después de entregar el trono a Salomón y plasmar mis pensamientos en los salmos, sentí que mi tiempo en este mundo se estaba cerrando. Me retiré a mis aposentos, rodeado de aquellos que comencé a guiar mi calena sobre pehuellos. Amaba, y que me habían acompañado en las alegrías y en las tragedias. En mi último suspiro, reflexioné sobre la vida que había vivido. No solo pensé en mis victorias, sino también en mis fracasos, mis amores, y en cómo cada experiencia me había moldeado. La historia de un simple pastor que se convirtió en rey había llegado a su fin, pero las lecciones aprendidas seguirían resonando en la voz de su pueblo, en los discursos de su hijo y en cada rincón del reino. Mi vida fue un testimonio de la búsqueda constante de redención y de la fe, y en las memorias que dejé atrás, esperaba que otros encontraran inspiración y fortaleza. Hito 13. La eterna huella. Luego de mi muerte, mi historia se convirtió en una leyenda, que perduró a lo largo de los siglos. Los salmos que escribí, llenos de humanidad y espiritualidad, fueron recitados en templos y hogares, acompañando a generaciones de israelitas en su búsqueda de conexión con Dios. Las victorias y fracasos que experimenté también enseñaron a los líderes futuros sobre la gloria y el dolor que vienen con el poder. Estoy presente en la historia del pueblo de Israel no solo como un rey, sino como un hombre que, a pesar de las adversidades y las tentaciones, buscó siempre levantar su mirada hacia lo alto. Con el paso del tiempo, los relatos de mi vida se entrelazaron con los valores que quería dejar: la valentía frente al miedo, la humildad en el poder y la humildad en el poder. Siempre presente posibilidad de redención. La historia continúa, como un río que fluye, llevando consigo las lecciones del pasado hacia el futuro, reflejando la luz de un legado que nunca se extinguirá. Hito 14. La enseñanza de las generaciones. Con el transcurrir del tiempo, las generaciones venideras comenzaron a reinterpretar mi vida y mis enseñanzas. Cada rey que ascendía al trono encontraba en mis salmos una guía, en mis experiencias una advertencia sobre la fragilidad del poder. Los sabios de Israel, custodiando las tradiciones y relatos de mis días, utilizaron mis decisiones como un estudio sobre la moral y la ética en el gobierno. Las historias de mis luchas y triunfos se convirtieron en parábolas, enseñando a los jóvenes a valorar la justicia, la compasión y el respeto hacia Dios y hacia los demás. Hito 15. La construcción del templo a través de la dedicación y la sabiduría de Salomón. Mi sueño de erigir un templo en Jerusalén finalmente se hizo realidad. Este no era solo un edificio, era un símbolo de nuestra fe y unidad como pueblo. En el corazón del templo, la presencia de Dios sería reconocida,
y cada persona que entrara sentiría la conexión con lo divino. La magnificencia del templo no solo elevó nuestro estatus entre las naciones, sino que también sirvió como un recordatorio del deber que los reyes de Israel tenían de gobernar con rectitud, buscando siempre el bienestar de su pueblo. Las generaciones venideras, al contemplar su esplendor, recordarían la historia de un rey que soñó con su edificación y el profundo significado que representaba para la identidad de nuestro pueblo. Hito 16. La reflexión de la historia. La historia, con el paso del tiempo, se transforma no solo en un registro de eventos, sino en un espejo que refleja la condición del alma humana. Los estudiosos y los ancianos comenzaban a analizar mi vida con un enfoque más crítico, reconociendo no solo mis aciertos, sino también mis errores. Comprendieron que ser rey no era solo un privilegio, sino una responsabilidad que podía marcar la diferencia entre la grandeza y la ruina de un reino. Los escenarios de mis decisiones erradas, como las alianzas peligrosas o los excesos en la búsqueda de placeres, se convirtieron en lecciones vitales para los futuros gobernantes. La historia no solo se contaba, se enseñaba, ayudando a forjar un futuro más sabio y consciente. Hito 17. La sabiduría como legado. La búsqueda de la sabiduría, que fue el deseo más profundo de Salomón, se estableció como el legado más valioso de mi reinado. La mañana en que el nuevo rey recibió el libro de la Proverbios, escrito con la enseñanza que yo le había impartido, marcó no solo el comienzo de su sabiduría, sino también el establecimiento de un inherente papel en la cultura israelita. Cada proverbio recitado en el hogar y en el consejo del rey se convirtió en una chispa de luz en medio de las decisiones difíciles. Mis enseñanzas sobre la humildad, el respeto hacia la justicia y la búsqueda de la verdad fueron preservadas a través de estas páginas, asegurando que el tempo de calma scorno de la soberanía. Postó no asuncaro el averiguo lo urloideo, soleguigos de la verdad fueron preservadas. Espíritu de mi reinado continuará vivo en la conciencia colectiva del pueblo. Hito 18. La interconexión de la vida. Mis experiencias como rey no existieron en el vacío. Estaban profundamente interconectadas con las vidas de mi pueblo. Cada valor el ura volnasa valora basolmeiso, omnivado el colice, eticuma concronte las asedet arns. Decreto que emitía, cada guerra que libraba, y cada sacrificio que ofrecía, resonaba en el corazón de la nación. Los campesinos, los comerciantes y los guerreros compartían las consecuencias de mis decisiones. Y en esta conexión, encontré la verdadera medida de lo que significa ser un líder. La grandeza de un rey no radica en su capacidad de gobernar, sino en su habilidad para escuchar y entender a su pueblo. Así, mis relatos y enseñanzas perduraron, porque no eran solo mías, sino de todos aquellos que caminaron a mi lado, y que contribuyeron a la rica tapicería de la historia de Israel. Hito 19. Un legado de esperanza. Con el tiempo, los israelitas, al relatar mi vida, comenzaron a ver en ella un símbolo de esperanza. Mis tribulaciones y triunfos representaban la lucha eterna por una vida significativa y un gobierno justo. La resistencia frente al adversario y la búsqueda de la paz dieron forma a la narrativa de la nación. La figura de un buen neutro, adenisto lelónico nirano, mesuga mesenda. Un celado a realizarse le zinqueo solenegado. Y esto el cual se de la fifa si la nuco cormiero, rey que había echado raíces humildes se convirtió en un faro para aquellos que se sentían perdidos o desanimados. Todos podían encontrar consuelo y motivación en su propia búsqueda de propósito, ya sea en la piedad, el liderazgo o la propósito, ya sea en la piedad, el liderazgo. Comunidad. Así, mi historia se entrelazó eternamente con la de mi pueblo, siendo un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre se puede avanzar con fe y dignidad. Así, mi legado no terminó con mi respiración final, sino que se convirtió en un hilo vivo que sigue tejiendo la narrativa de Israel, resonando en corazones y mentes, guiando a aquellos que aman esta tierra y su historia, inspirándolos a continuar la búsqueda del bien y la verdad. Hito 14. La enseñanza de las generaciones. Con el transcurrir del tiempo, las generaciones venideras comenzaron a reinterpretar mi vida y mis enseñanzas. Cada rey que ascendía al trono encontraba en mis salmos una guía, en mis experiencias, una advertencia sobre la fragilidad del poder. Los sabios de Israel, custodiando las tradiciones y relatos de mis días, utilizaron mis decisiones como un estudio sobre la moral y la ética en el gobierno. Las historias de mis luchas y triunfos se convirtieron en el heredado. Se convirtieron en parábolas, enseñando a los jóvenes a valorar la justicia, la compasión y el respeto hacia Dios y hacia los demás.
De esta manera, las narrativas acumuladas en torno a mi figura se convirtieron en parte integral de la educación de los israelitas, contribuyendo a la formación de un pueblo consciente de su historia y su identidad. Hito 15. La construcción del templo a través de la dedicación y la sabiduría de Salomón, mi sueño de erigir un templo en Jerusalén finalmente se hizo realidad. Este no era solo un edificio, era un símbolo de nuestra fe y unidad como pueblo. En el corazón del templo, la presencia de Dios sería reconocida, y cada persona que entrara sentiría la conexión con lo divino. La magnificencia del templo no solo elevó nuestro estatus entre las naciones, sino que también sirvió como un recordatorio del deber que los reyes de Israel tenían de gobernar con rectitud, buscando siempre el bienestar de su pueblo. La sabia generaciones venideras, al contemplar su esplendor, recordarían la historia de un rey que soñó con su edificación, y el profundo significado que representaba para la identidad de nuestro pueblo. Las festividades y ceremonias que allí celebraban perpetuaban no solo la adoración a Dios, sino también el renacer constante de los valores comunales. Hito 16. La reflexión de la historia, con el paso del tiempo, se transforma no solo en un registro de eventos, sino en un espejo que refleja la condición del alma humana. Los estudiosos y los ancianos comenzaban a analizar mi vida con un enfoque más crítico, reconociendo no solo mis aciertos, sino también mis errores. Comprendieron que ser rey no era solo un privilegio, sino una responsabilidad que podía marcar la diferencia entre la grandeza y la ruina de un reino. Los escenarios de mis decisiones erradas, como las alianzas peligrosas o los excesos en la búsqueda de placeres, se convirtieron en lecciones vitales para los futuros gobernantes. La historia no solo se contaba, se enseñaba, ayudando a forjar un futuro más sabio y consciente. Así, la reflexión sobre mi vida se convirtió en una rica fuente de aprendizaje, donde cada error era visto no como un final, sino como una oportunidad para crecer y mejorar. Hito 17. La sabiduría como legado. La búsqueda de la sabiduría, que fue el deseo más profundo de Salomón, se estableció como el deseo más profundo de Salomón. Legado más valioso de mi reinado. La mañana en que el nuevo rey recibió el libro de Proverbios, escrito con la enseñanza que yo le había impartido, marcó no solo el comienzo de su sabiduría, sino también el establecimiento de un inherente papel en la cultura israelita. Cada proverbio recitado en el hogar y en el consejo del rey se convirtió en una chispa de luz en medio de las decisiones difíciles. Mis enseñanzas sobre la humildad, el respeto hacia la justicia y la búsqueda de la verdad fueron preservadas a través de estas páginas, asegurando que el espíritu de mi reinado continuara vivo en la conciencia colectiva del pueblo. Con el paso de los años, este legado se transformó en parte de la liturgia, tradición diaria, un bálsamo espiritual que guiaba a las comunidades en su vida cotidiana. Hito 18. La interconexión de la vida. Mis experiencias como rey no existieron en el vacío. Estaban profundamente interconectadas con las vidas de mi pueblo. Cada decreto que emitía, cada guerra que libraba y cada sacrificio que ofrecía resonaba en el corazón de la nación. Los campesinos, los comerciantes y los guerreros compartían las consecuencias de mis decisiones. Y en esta conexión encontré la verdadera medida de lo que significa ser un líder. La grandeza de un rey no radica en su capacidad de gobernar, sino en su habilidad para escuchar y entender a su pueblo. Así, mis relatos y enseñanzas perduraron, porque no eran solo mías, sino de todos aquellos que caminaron a mi lado y que contribuyeron a la rica tapicería de la historia de Israel. En este tejido compartido, cada historia personal se entrelazaba con el destino colectivo, reafirmando la importancia de la comunidad en la construcción de un futuro compartido. Hito 19. Un legado de esperanza. Con el tiempo, los israelitas, al relatar mi vida, comenzaron a ver en ella un símbolo de esperanza. Mis tribulaciones, triunfos representaban la lucha eterna por una vida significativa y un gobierno justo. La resistencia frente al adversario y la búsqueda de la paz dieron forma a la narrativa de la nación. La figura de un rey que había echado raíces humilde se convirtió en un faro para aquellos que se sentían perdidos o desanimados. Todos podían encontrar consuelo y motivación en su propia búsqueda de propósito, ya sea en la piedad, el liderazgo o la comunidad. Así, mi historia se entrelazó eternamente con la de mi pueblo, siendo un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre se puede avanzar con fe y dignidad. Mis vivencias fomentaron la resiliencia en el pueblo. En momentos de crisis, mis relatos se convirtieron en poemas y canciones que animaban a no rendirse, recordando que cada sombra tiene su luz. De esta forma,
Mi legado no terminó con mi respiración final, sino que se convirtió en un hilo vivo que sigue tejiendo la narrativa de Israel, resonando en corazones y mentes, guiando a aquellos que aman esta tierra y su historia, inspirándolos a continuar la búsqueda del bien y la verdad. Mi vida se transformó en un testimonio del poder de la fe y la justicia. 1. Invitación a cada generación a ser mejores, a aprender del pasado y a construir un futuro donde los valores de compasión y justicia siempre sean la prioridad. Así, la historia de mi reinado se mantiene relevante, recordando que la moramenga de Gaso, como me lo ha de mantener. Verdadera grandeza radica no solo en los logros personales, sino en el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás. Hito 20. La transmisión de valores a medida que las generaciones continuaron contando mi historia y recordando mis decisiones se hizo evidente que la transmisión de valores era el fundamento del desarrollo de la nación. Mis enseñanzas sobre la justicia y la compasión se convirtieron en pilares esenciales en la educación de los jóvenes. Los maestros y ancianos se comprometieron no solo a transmitir conocimiento, sino también a inculcar principios éticos que permitieran a los futuros líderes entender la dimensión humana de su responsabilidad. Las enseñanzas de mi vida se quedó o colonitesco, abdiaro con mura. Se resolvas volver hacia la responsabilidad. Transformaron en un marco moral que los israelitas utilizaban para guiar sus relaciones cotidianas. En cada discusión sobre ética, cada reflexión sobre el liderazgo, resurgían mis palabras, recordando a todos que el verdadero poder se encuentra en la bondad y en la justicia hacia los demás. Hito 21. La eterna búsqueda de la paz en los relatos que centraban mi figura. La búsqueda incesante de la paz era un tema recurrente. Mis decisiones políticas, por más complejas que fueran, estaban motivadas por el anhelo de un reino unido y próspero. Este deseo de armonía resonaba profundamente entre las tribus de Israel, y al ser compartido, se convirtió en un sentimiento colectivo que los unía a pesar de sus diferencias durante los conflictos con naciones vecinas y las tensiones internas. Recordaban cómo se podían forjar alianzas y cómo la diplomacia y el diálogo eran tan valiosos como la fuerza militar. Así, la narrativa de mi vida impactó las aspiraciones de paz del pueblo, convirtiéndome en un símbolo de la posibilidad de reconciliación y unidad en tiempos de desacuerdo. Hito 22. La espiritualidad y la conexión divina. El profundo sentido de espiritualidad que permeaba cada aspecto de mi reinado no solo fortalecía la relación del pueblo con Dios, sino que también les recordaba la importancia de la devoción y el propósito en sus vidas. El templo, como centro espiritual, servía como un recordatorio tangible de la presencia divina en medio de la vida cotidiana. Las oraciones y rituales realizados en su interior enfatizaban la importancia de la conexión divina, inspirando a muchos a cultivar una vida centrada en la fe. La espiritualidad centrada en la fe convirtió en una parte esencial de la identidad israelita, reflejando el entendimiento de que la búsqueda de la justicia, la sabiduría y la paz está intrínsecamente ligada a la relación con lo sagrado. Hito 23. El legado de la diversidad. Durante mi reinado, Israel no solo era un microcosmos de diversas razas y creencias, sino que esta diversidad se celebraba como un don. Mis intentos de integrar a los pueblos conquistados y de respetar sus tradiciones culturales sentaron las bases de un reino donde las diferentes voces podían ser escuchadas. Esta apertura se transmitió a las generaciones, quienes comprendieron que la fortaleza de la nación radicaba en su habilidad para abrazar la pluralidad. En este contexto, el entendimiento y la aceptación de la diversidad fueron esenciales para fomentar la unidad en medio de la variedad, convirtiendo este principio en una de las lecciones más valiosas de mi legado. Hito 24. La resiliencia en las adversidad. La historia de mi vida también se convirtió en una narrativa de resiliencia ante la adversidad. Mis fracasos y pérdidas fueron relatos que, al ser compartidos, ofrecían consuelo y estrategia a aquellos que enfrentaban sus propias tribulaciones. Se entendió que la vida estaba llena de desafíos y que cada tropiezo era una oportunidad para levantarse y seguir adelante. Al relatar mis momentos de dificultad, se instó a los jóvenes a no desesperar y a ver cada obstáculo como una posibilidad de crecimiento personal y comunitario. Esta noción de resiliencia se hizo eco en el corazón del pueblo, fortaleciendo su capacidad de enfrentar las tormentas de la vida con valentía y determinación. Hito 25. La inspiración de las artes, el arte y la poesía florecieron a la sombra de las enseñanzas y eventos de mi vida. Los poetas y músicos encontraron en mis luchas y triunfos un rico manantial de inspiración creativa. Las canciones que narraban mis hazañas trascendieron generaciones,
traduciéndose en formas de expresión que resonaban con el pueblo. Con el paso del tiempo, estas obras de arte no solo convirtieron mi historia en una trivialidad, sino que también ayudaron a forjar un sentido de identidad colectiva. La belleza de la música y la poesía unió a las personas, recordándoles que la lucha por la justicia y la verdad era también una fuente de inspiración creativa y espiritual. A través de cada hito, mi vida continuó resonando en la cultura y el corazón del pueblo, guiando a las generaciones hacia un futuro donde los ecos de la fe, la justicia, la resiliencia y la unidad siempre estarían presentes. Así, mi historia se convierte en un legado vivo, un faro que guía hacia valores eternos y la esperanza de un mañana mejor. Subscribe and visit our channel for more valuable content.